pensando cuando llegamos en las promesas de Dios, hermanos, y Rubén entonces el himno de las promesas. Hay promesa de ir al cielo, hermanos, eso es una realidad y la campaña en Alianza se trató de eso, hermanos, de esa promesa que el Señor Jesucristo hizo de volver otra vez, venir por sus discípulos. Es una promesa que hasta el día de hoy está abierta, hermanos, al público y que todo el mundo se puede adueñar de esa promesa. Todo el mundo se puede adueñar de esa promesa. También hay requisitos, hermanos, hay requisitos para poder disfrutar de esas promesas. Aunque es cierto que son para todos, no todos las vamos a obtener, porque hay requisitos y a veces el ser humano no quiere obedecer a esos requisitos. Y lo único que puedo decir, hermanos, es que el apóstol Pedro decía que había que ser preparativos para poder disfrutar de esas promesas de ir al cielo. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Bueno, porque en este pasaje que vamos a leer, el Señor va a dar una enseñanza muy profunda que va, hermanos, a tocar los corazones de los escribas y fariseos, pero que también nos debe llevar a nosotros, hermanos, a poder, hermanos, por un momento detenernos y analizarnos y poder sincerarnos delante de Dios. A todos, no estoy diciendo a alguien en particular, no, a todos nosotros. Miren, vamos a leer Mateo capítulo 12, versículo 22. La advertencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veían y hablaban. Y toda la gente estaba admirada, atónita, y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tantos ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y si acaso saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Pareciera que el tema central es la blasfemia del Espíritu, en contra del Espíritu Santo. Pero lo que encontramos, hermanos, lo que encontramos es una obra más del Señor Jesucristo haciendo un gran milagro. Un gran milagro. También, como información para estudio, es muy importante saber dónde comienza el pensamiento de Mateo y a dónde va a terminar el pensamiento de Mateo en cuanto a los versículos que acabamos de leer. Si nosotros leemos, miren, del capítulo 12, versículo 1,
Dice, en aquel tiempo iba Jesús pasando por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a recoger espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Están en el campo, los discípulos recogen espigas, tienen hambre y comen algo. Inmediatamente los fariseos consideran eso como una violación a los mandamientos de la ley. Ellos lo consideran así. Tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. En otras palabras, están violando el día de reposo. Versículo 9. Pasando de ahí, de los sembradíos, vino a la sinagoga de ellos, a la sinagoga de los judíos y de los fariseos. Y aquí había uno que tenía seca una mano y le preguntaron a Jesús para acusarle. Subraya esa frase, para acusarle. Subraya, eso es muy importante, porque le preguntan a Jesús cosas no porque quieren saber, no porque están interesados en saber, sino porque quieren encontrar cómo acusar a Jesús, para encontrarlo a ver en un error, y ya vamos a ver para qué. Entonces, le preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Si Jesús dice que sí, lo van a acusar y van a decir, Jesús está violando el día de reposo. Él dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si esta cayere en un hoyo en día de reposo no le echa mano y la levanta? Esto es, si tu carro, vamos a pensar, te falla el día de reposo, dice el Señor, tienes que ir a trabajar otro día, no le vas a echar mano y lo vas a arreglar. Claro que lo vas a hacer. Estamos hablando del burrito, del animalito, o su oveja, que era de gran importancia. Si ese animalito lo ves que cae el día de reposo, claro que lo vas a sacar, no lo vas a dejar que se muera. Pues cuánto más, versículo 12, cuánto más vale un hombre que una oveja. Si por una oveja te preocupas en el día de reposo, ¿qué vale más? ¿La vida de una oveja o la vida de un hombre? La sanidad de un hombre. Eso es lo que Jesús está diciendo. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salieron los fariseos, note, en el versículo 10, le preguntaron a Jesús para acusarle. Jesús les contestó de una manera que lo llevó a la meditación. Y entonces cuando Jesús los puso a meditar en el 14, versículo 14, salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús. ¿Para qué? La palabra destruir tiene la idea para matar. Están tan molestos con Jesús que ya no solamente lo quieren acusar, sino que lo quieren matar. Versículo 15. Sabiendo esto Jesús, ¿qué sabía Jesús? ¿Qué era lo que Jesús sabía? Lo querían matar. Que los fariseos se habían reunido, habían hecho una gran junta de fariseos para matar a Jesús. En otras palabras, nos vamos a reunir para armar un complot y para poder matar a Jesús. Dios tiene el control de todo, Jesús tiene el control de todo. Él sabía cuándo era el momento correcto de que él fuera a la cruz. Sabiendo Jesús de esto, dice, se apartó de ahí. ¿Por qué Jesús se aparta de la sinagoga y de los fariseos? Porque ellos lo quieren matar y no es el momento todavía. Pero dice, y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriese. Lo que Jesús no quiere llamar la atención porque los fariseos lo quieren matar y porque Jesús sabe que todavía no ha llegado la hora de ir a la cruz.
y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien es escogido, mi amado, en que se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, y no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. En otras palabras, la profecía de Isaías 42 es que Jesús va a ir a la cruz hasta el momento que se planeó en la eternidad. Por eso Jesús no es que le tiene miedo a los fariseos, no les tiene miedo. No es que no los puede destruir, simplemente que Jesús sabe que no ha llegado el momento del juicio. Y estamos ahí y comenzamos en el 22. Jesús se apartó de ahí, de la sinagoga, de los fariseos, y entonces Jesús se apartó de ahí, pero le seguía mucha gente. En el versículo 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, una persona endemoniada, una persona que Jesús es un milagro triple ahí en esa ocasión. Estaba endemoniado, estaba ciego y estaba mudo. Esa persona estaba endemoniada, estaba muda y estaba ciego. Y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. No fue una cuestión de que se vio mejoría, no. Fue algo que inmediatamente aquella persona muda hablaba y aquella persona que había estado ciega veía. Y luego dice: y toda la gente estaba admirada o atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías? ¿Será este que estamos esperando? Y vuelven a salir en escena. Los fariseos ya salieron en 3 ocasiones en escena. En el capítulo 12, versículo 1 al 6, los fariseos le dijeron: tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. En el capítulo 14, versículo 10, que aquí había uno que tenía mano seca, y preguntaron a Jesús para poder acusar: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Capítulo 14, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Marcos, el pasaje paralelo de Marcos, vaya conmigo a Marcos, capítulo 3, si no me equivoco. Marcos 3 lo dice. Versículo 22. Marcos 3, 20. Vamos a leer desde el 20 al 22. Es el mismo pasaje, más que ese pasaje paralelo de Marcos. Y se agrupó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle, porque decían que está fuera de sí. La familia de Jesús estaba diciendo que Jesús estaba loco. ¿Y por qué? Bueno, Jesús está loco porque Jesús no tiene tiempo ni de comer. No tenía tiempo ni para comer. Jesús está teniendo las multitudes y su familia está diciendo que él está loco. Versículo 22, que es el que nos interesa. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios se echaba fuera los demonios. Marcos dice que los fariseos, que
van a hablar con Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 24, los que lo acusaron de que él echaba fuera los demonios por Belzebú, por el espíritu de Belzebú o por el poder de Satanás, dice Marcos que estos fariseos habían venido de Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entienden ustedes? Recuerden, Jesús salió de la sinagoga de ellos porque ellos estaban pensando en matarlo y se alejó. Hicieron un consejo y los fariseos escogieron las personas más preparadas, las personas más conocedoras de la ley. En otras palabras, como si dijéramos en nuestro tiempo, en la religión actual, hay un problema en México, necesitamos que vengan las personas más preparadas que están en Roma para que arreglen este asunto. Los fariseos mandaron sus mejores personas, los más preparados, los que conocían mejor la ley. Dice que vinieron de Jerusalén. Ya no eran los que estaban en la sinagoga, ya no eran cualquier persona, eran los que estaban en Jerusalén. Cuando ellos vieron el gran milagro, ¿cómo reaccionaron? Según Mateo capítulo 12, versículo 24, según Marcos capítulo 3, versículo 22. ¿A quién le otorgaron ellos ese poder? ¿A quién le otorgaron ese poder? Este es el hijo del diablo. Así están diciendo ellos. Las personas más preparadas religiosamente, las más conocedoras de la ley del Antiguo Testamento, están diciendo, este es el hijo del diablo. ¿Sabe qué? ¿Por qué leí Marcos? Porque la familia de Jesús dijo que él estaba loco. Y Jesús no dijo nada porque le llamaran loco, pero que le digan hijo del diablo, por eso sí se va a molestar. Los fariseos acusaron a Jesús no de estar loco, no de estar fuera de sí, sino de ser el hijo de Jesús. Este actúa con el poder de Belzebú, este actúa con el poder del diablo. Hermanos, no fue la primera vez. Cuando usted y yo leemos Mateo capítulo 9, los fariseos no es la primera vez que le dicen a Jesús eso. Jesús había aguantado. Y no se va a pelear con ellos, simplemente le va a hacer una advertencia. Y es una advertencia para nosotros también. Miren Mateo capítulo 9, versículo 32 al 34. ¿Alguien que lo lea? Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Es la segunda vez ya que los fariseos le dicen a Jesús que es hijo del diablo. La primera vez como que se la dejó pasar, pero la segunda vez no se la va a dejar pasar. Habían venido desde Jerusalén. Estas personas, si representan a los líderes religiosos del tiempo de Jesús, solo tienen dos opciones. Al ver el milagro, un milagro triple, hermano, no solamente era ciego, sino que también era mudo y aparte estaba endemoniado. Al ver el milagro de Jesús, al ver la gran obra de Jesús, solo podrían decir, hermanos, que Cristo era Dios o que era el poder de Dios. Decidieron la segunda. ¿Por qué cree usted que decidieron la segunda? Porque si ellos aceptaban que Jesús era el Mesías, tenían que someterse bajo
bajo su autoridad y bajo su dominio. Aún viendo la evidencia, ellos decidieron mejor atribuir ese milagro a un poder satánico. Porque, hermanos, aceptar que Jesús ha hecho ese milagro con el poder de Dios, es decir, me rindo a tus pies. Me rindo a tus pies. No hay nadie que pueda hacer esto, dijo Nicodemo, si no está Dios. Los fariseos prefirieron darle o atribuirle ese milagro al diablo, a un poder satánico. Y si nosotros seguimos en Mateo 12, versículo 25, ellos en el 24 lo acusaron de que Jesús echaba fuera a los demonios por el Beelzebú, por el príncipe de los demonios, o Satanás. Y miren lo que dice Mateo 12, 25. ¿Qué sabía? Leanlo, hermano. Es muy importante leer todo esto, hermano. Es muy importante entenderlo para lograr las promesas de Dios. ¿Qué dice el versículo 25? ¿Alguien que lo lea? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo he asolado, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Hermano, ellos no se atrevieron a decírselo cara a cara a Jesús: tú eres el hijo del diablo. Porque Mateo 24 dice, al oírlo decían, entre ellos mismos decían, este es hijo del diablo. Pero ellos pensaban que Jesús no los estaba. ¿Qué dijimos las lecciones pasadas? Que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él puede saber los pensamientos, Él puede conocerlos, los sentimientos que hay en el corazón. Y dice Mateo 25, sabiendo Jesús los. Eso nos lleva a desnudarnos delante de la presencia de nuestro Señor. Porque Él sabe los pensamientos de los fariseos, lo que los fariseos creen de Jesús. Y los conoce y sabe de nosotros, de sus pensamientos. Y déjenme algo, un paréntesis. Esta lección tiene que ver con el corazón. Mire el versículo 33. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. 34, ahí está la acusación de Jesús. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo pueden ustedes decir cosas buenas si ustedes son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué era lo que ellos habían dicho? Por el príncipe de Beelzebú, echa afuera. Su corazón no era un corazón bueno. Era un corazón que estaba lleno de maldad. Hermano, vamos a ver, ese corazón estaba duro. Un corazón que, a pesar de que está viendo la gran obra milagrosa en esta persona, y aún así reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. La gente lo está a media reconociendo, teniendo esa pequeña noción, pero ellos dicen no. Al contrario, lo acusan de es hijo de Beelzebú. Versículo 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, en otras palabras, lo que los fariseos están diciendo, que este echa fuera
a los demonios por el príncipe de Zebú solo muestra lo que hay en el corazón de ellos. Que a pesar de estar viendo la gran obra, a pesar de estar viendo el gran milagro, no se doblan ante la presencia del Señor, no se rinden, no se arrepienten. Han venido, hermanos, ha venido Satanás desde Mateo 4 y por todos los capítulos, después sus hijos, los fariseos y los escribas, tentando a Jesús, buscando encontrar en algo para acusarlo. Y aunque vean que la gran obra milagrosa, ni aún así se arrepienten. Jesús conoce los pensamientos de ellos. En su momento Jesús sabía que el corazón de los fariseos estaba lleno de maldad. Estaba duro. Cuando hacían su junta, se juntaban para ir en contra de Jesús, aunque vieran los grandes milagros. Entonces, hermanos, hay un problema en el corazón de los fariseos. Hay un problema en la humanidad en la actualidad, en el corazón de la humanidad. No es que no han visto los milagros de Jesús, no es que no han visto las grandes hazañas, no es que no pueden ver el sacrificio de Cristo Jesús. Hay un problema en el corazón. Hay un problema en la iglesia del Señor y el problema está en el corazón de los cristianos. No es que no se ven los milagros del Señor, no es que no se ve la gran obra del Señor, no es que no nos demos cuenta de las promesas, hay un problema en el corazón. Jesús conocía el pensamiento de ellos. Jesús conoce tus pensamientos, mis pensamientos. Él sabe lo que hay en tu corazón y Él sabe lo que hay en mi corazón. Y vamos a decir por qué los corazones de las personas en la actualidad del futuro y por qué corazones de cristianos también están duros. Miren el argumento de Jesús para decirles que Él no echa a los demonios fuera porque sea con un poder de Belzebú o del diablo. Versículo 26, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanece. Esto es, si yo vengo con el espíritu de Belzebú y estoy echando estos demonios, en otras palabras, estos demonios son de Belzebú. Y si yo los estoy echando fuera por el príncipe de Belzebú, entonces yo mismo estoy dividiendo este reino. Belzebú mismo, Satanás mismo se está dividiendo. Vamos a pensar que sea así. Entonces, si yo vengo con el poder del espíritu de Belzebú y estos demonios me pertenecen a Belzebú, entonces yo estoy dividiendo este reino. Porque dice, Él les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Entonces quiere decir que el reino de Satanás solo se está destruyendo. Versículo 26. Y si Satanás echara fuera a Satanás, contra sí mismo está, lo que estoy diciendo está. No tiene lógica, ¿verdad? Lo que Jesús le está diciendo, esto no es lógico. Si estos demonios le pertenecen a Satanás y estos endemoniados son los endemoniados de Satanás, Satanás es el culpable, y él viene y lo saca, él solito se está haciendo daño, él solito se está echando fuera, se está dividiendo contra sí mismo. ¿Cómo pues permanecerá sus reinos? Anótelo, solo hay dos reinos en este mundo: el reino de Satanás y el reino de Dios. Y uno de los dos reinos estamos ustedes. No hay un tercero, solo está el reino de Satanás y el reino del amado Hijo, Cristo Jesús, que es la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 2 al versículo 14. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, que es la iglesia. Y si yo he hecho fuera el versículo 27, terminando con la pregunta del 26, entonces explíquenme, le dice, ¿cómo puede permanecer ese reino? Piensen,
Versículo 27. Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vamos a pensar que yo echo fuera a los demonios por Beelzebú. ¿Por quién los echan vuestros hijos? Hermanos, discípulos de los fariseos, hijos de los fariseos, también están echando fuera a los demonios, haciendo este tipo como de exorcismo. Además que para explicarlo sería muy largo, pero ellos tenían un proceso para hacer eso. Jesús no necesita el proceso. Pero Jesús les dice, si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por qué nos echan vuestros hijos? Por tanto, juzguen, ellos serán sus jueces. Si yo los echo fuera por Beelzebú, explíquenme por quién sus hijos los están echando fuera. Tampoco le contestan los fariseos. Pero si yo, versículo 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, mire, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino. Había, aunque no era el fin todavía, y que no es el fin todavía hasta el día de hoy, Satanás había gobernado en la tierra a su gusto y a su manera, a como él quería. Pero lo que Jesús acaba de hacer, sanar a un endemoniado, darle la vista y devolverle su oído, era muestra que Dios había venido a la tierra. El reino de Dios se ha llegado, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El principio, hermanos, el inicio del reino de Dios en la tierra comenzó con Cristo Jesús. Después lo continuarían los discípulos, los apóstoles. Después la iglesia continuaría con este reino. Y un día este reino va a llegar a su fin, cuando este reino esté en la presencia de Dios en el cielo. Pero esa es la evidencia de que el reino de Dios se había acercado a este mundo. Versículo, porque ¿cómo puede alguno, mire, note lo que dice esa pequeña palabra, ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces podrá saquear su casa? Esto es, para que alguien entre a la casa de un hombre fuerte y lo amarre para robarle y saquearle, arrebatarle, lo necesita amarrar. ¿Qué significa eso, Rubén? ¿Qué significa eso? El que lo amarra necesita estar más fuerte que el otro, ¿sí o no? No es así, no lo entienden así. O sea, si alguien va a llegar a tu casa y te va a saquear, te va a amarrar, antes de saquearte necesita amarrarte, y para que te amarre necesita tener más fuerza que tú. Porque si no tiene más fuerza que tú le vas a ganar. Y lo que Jesús está diciendo es que yo tengo más poder y más autoridad. El hombre fuerte, de cual habla Jesús, dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? La casa del hombre fuerte, hermanos, el mundo, en el tiempo de Jesús, que era gobernado por Satanás, viene el hombre que va a saquear sus bienes. Esto es, Jesús vino y entró a saquear los bienes espirituales que Satanás tenía atados, que eran de su propiedad. Y Jesús vino y lo amarró, porque Jesús tiene poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Lo diría Mateo capítulo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Si primero no, entonces podrá saquear su casa. Hermanos, y ahora el poder, ya no está Jesús para que entre a la casa del diablo a saquear su casa espiritualmente. El poder está en el Evangelio para entrar, hermanos, con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, a saquear los bienes de la casa espiritual, hablando espiritualmente de Satanás a través del Evangelio. Es la única manera.
No hay otra manera de saquear espiritualmente a Satanás. Entonces, lo que Jesús está tratando de que razón en el ¿quién tiene más poder? ¿Quién tiene más autoridad? Y luego dice el 30. Y el que no es conmigo, contra mí es. Y el que contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. A los fariseos, hermanos, a los fariseos solo les quedaba dos opciones, como les dije. Reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el esperado, el ungido, o hacer lo que hicieran después de lo que acaban de ver. Ellos decidieron la segunda opción. A nosotros, al mundo en la actualidad, solamente tiene dos opciones: reconocer que Jesús es el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, o no reconocerlo y quedar bajo el dominio de Jesús. El que no es conmigo, contra mí. Esto es, o estamos con Dios o estamos en contra. Y la pregunta es, ¿los fariseos estaban con Cristo, con Dios, o estaban contra Cristo o contra Dios? ¿Cómo estaban? ¿En qué condiciones estaban? ¿De qué columna se encontraban ellos? ¿En la columna de Dios o los que están en contra de Dios? Por no reconocer la obra milagrosa de Cristo. En su corazón ellos estaban en contra de Dios. Pero ¿quiénes son los fariseos que dijimos? Las personas más religiosas, las que se creen más importantes en el mundo religioso. Y es muy importante, hermanos, pensar en eso. No estoy diciendo que pensemos en el hermano, en el amigo, en nosotros mismos. ¿Estoy con Dios o estoy en contra de Dios? Porque vamos a llegar al punto donde dice de la blasfema. Pero es importante, ¿está viendo todo lo que estamos viendo antes de llegar a ese punto? Por tanto, digo, ya les dio una explicación larga, hermano. Todo lo que Jesús les dijo, ya les dio una explicación en el versículo, desde el versículo 25 hasta el versículo 30. Y ahora pasa al 31 y 32. Por tanto, digo, por esto que les acaba de explicar todo, que hay argumentos a que no hago esto por el poder del Espíritu de Beelzebú, que no hago esto porque vengo en el nombre de Beelzebú, sino que soy el Hijo de Dios, sino que soy el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que se hizo carne. Por tanto, os digo que todo pecado y blasfema será perdonado a los hombres, mas la blasfema contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Jesús, en este pasaje, Jesús aguantó, hermano. Jesús aguantó que hablaran mal de su persona, que lo desacreditaran, pero no aceptó que desacreditaran su divinidad y su verdad. Y no va a aceptar que hablen en contra o mal de la obra del Espíritu Santo. Es un pasaje muy profundo, hermanos, un pasaje muy difícil para comprender. Algunos pueden pensar, he pecado contra el Espíritu Santo, he dicho algo, he hablado en contra del Espíritu Santo. Dijimos que de la abundancia del corazón habla la boca. El problema no está aquí, el problema está aquí. Vaya conmigo al libro de Levítico, al libro de Números, capítulo 15. Vamos a leer desde el 25, número 15.
versículo 27, números 15, 27. Si una persona pecare por hierro, por ignorancia, porque se equivocó, ofrecerá una tabla de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro, por ignorancia. Cuando pecare por hierro, delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado su pecado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con y soberbia, hermano, es tener conocimiento de algo y hacerlo. Mas la persona que hiciera algo con soberbia, así es natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad, su pecado caerá. Hermanos, en el Antiguo Testamento, la Biblia dice, la persona que peque por ignorancia debe ser perdonada. La persona que lo haga con soberbia, con conocimiento, debe ser muerta, cortada del pueblo, la sacan fuera de la ciudad y la apedrean. La pregunta con ese principio que encontramos en el Antiguo Testamento es: lo que los fariseos están diciendo, ¿lo están haciendo con ignorancia o lo están haciendo con conocimiento? ¿Hay evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios? Hay evidencia. Ya se les explicó. No tuvieron respuesta, porque ellos sabían que era la verdad lo que Jesús les estaba diciendo. Pero aún así ellos le atribuyen el poder que Jesús está mostrando a Satanás. Entonces el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no es algo que se hace por ignorancia, por hierro, es algo que se hace con conocimiento. ¿Qué era lo que venía pasando con los fariseos? ¿No le dijeron en el capítulo 9 por el príncipe de Beelzebú echar fuera los demonios? ¿No fue que se reunieron? ¿No fue que le preguntaron para tentarle? ¿Lo sabía Jesús? Jesús lo sabía. ¿Se reunieron para qué? ¿Para matarle? Jesús lo sabe. Llegó al colmo, hermano. Aunque miren la evidencia de que Jesús es Dios, que aunque Jesús les está mostrando y les está explicando, ellos sigan con el corazón duro. Tengo una pregunta, hermano. Tengo una pregunta. Pensé en esta noche, papá, antes de dormirme. Además de los escribas y de las multitudes, ¿quiénes más estaban ahí cuando Jesús dio este discurso? ¿Quiénes más? ¿Discípulos? Los discípulos. ¿Y quién había uno en especial de entre los discípulos que murió ahorcado? Judas escuchó este mensaje. Judas hizo complot, no con un pecado del cual Jesús está hablando. Un pecado voluntario, un pecado con conocimiento, un pecado en contra. El único que puede convencer, hermanos, para arrepentirnos del pecado del Espíritu Santo. Pero si hablamos en contra, si vamos en contra de él, no hay quien nos convenza del pecado. Ahí estaba Judas, hermano. Judas escuchó el sermón. Cristo sabía lo que había en el corazón de Judas. Cristo sabía lo que había en el corazón de los fariseos. Le pregunto, ¿se quiso arrepentir Judas? No fue un error que Judas haya ido a hacer trato con los escribas, con los fariseos y con los ancianos para entregar a Jesús. Judas sabía que ellos lo estaban buscando para matar. ¿Cuál lo llama este pecado? El pecado
demuestra. Cuando las personas endurecen y endurecen y endurecen y endurecen su corazón, llega el punto, hermano, ese corazón ya está tan duro y ya no tiene sensibilidad. Estos le dijeron a lo bueno, le dijeron mal. A los santos le dijeron el mundo, dijeron que Jesús hacía esto por el príncipe de Satanás. ¿Qué estamos diciendo? Que esto a lo blanco le llamaron negro y a la luz, hermano, la llamaron oscuridad, porque su corazón estaba endurecido. Qué triste, ¿verdad? Que aunque miremos evidencia, aunque veamos los milagros, aunque veamos la verdad de nuestro Dios, queramos seguir con el mismo corazón duro, a no arrepentirnos. Hablaron mal, hablaron en contra del Espíritu Santo, reprocharon, fueron irreverentes en contra del Espíritu Santo, no les dieron a esta obra, no le dieron que fuera del Espíritu Santo, sino del Espíritu de Satanás. Los ojos de los fariseos, hermanos, estaban llenos de tinieblas, pero no solamente sus ojos, sino que también su corazón estaba en completa oscuridad. Al Hijo de Dios lo llamaron Hijo de Dios. A lo bueno lo llamaron mal. ¿Dónde estaba el problema? ¿Aquí o aquí? ¿O aquí? ¿Dónde estaba el problema? Cuando se nos explica, cuando se nos dice, cuando nos enseñan, cuando reconocemos, cuando lo sabemos, pero aún así queremos mantenernos en la misma idea. Aunque sepamos que estemos mal, aunque sepamos que no estamos haciendo bien, aunque sepamos que a los santos, aunque sepamos que estamos pecando, le queremos llamar santo, aunque sepamos que estamos haciendo lo malo, le queremos llamar bueno. Ese pecado llevó a los fariseos, a esa generación, como le llama el Señor, a la muerte espiritual. Y ese mismo pecado llevó a Judas Iscariote a entregar a Jesús, y no solamente a entregarlo, sino también a preferir ahorcarse, morir ahorcado antes de arrepentirse y reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Es muy importante esto, hermano. Es muy importante que usted y yo dejemos que la vida venga como un espada en nuestro corazón. Que entre. Si hablar con usted y yo sabemos que no lo estamos haciendo bien, si sabemos que la evidencia está, que no es correcto lo que estoy haciendo, pero yo quiero llevar a la contraria, terminamos. Porque si usted y yo no nos arrepentimos y pensamos ir al cielo, nos vamos a quedar como Judas, con un pie en el cielo, oyéndonos en el infierno. El Señor le dice: ustedes son una generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? A cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hablar en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Todo esto termina
en el capítulo 12, versículo 45. Entonces, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y acaba de dar, hermanos, la enseñanza de aquel espíritu que se va a vuelta. Jesús había llegado a la vida de los fariseos y de toda la gente de su tiempo para, hermanos, traer luz a la vida de ellos, para traerles salvación, para traerles perdón, pero ellos no la quisieron. Quisieron vivir, quisieron seguir en sus pecados. Se les fue la oportunidad y en vez, hermanos, de aprovecharla, quedaron en una peor condición. Entonces, hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo es aquel pecado que usted y yo sabemos que estamos haciendo mal en contra. Y ahora ya no lo decimos verbalmente, pero sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, es la espada del Espíritu Santo. Pero nosotros sabemos que la Biblia dice tal cosa y no lo hacemos, al contrario, vamos en contra de lo que la Biblia dice. Ese pecado. Y ese pecado, lo sabe usted, lo sé yo, y lo sabe. Bien. Entonces, no va a ser un pecado que Dios no nos pueda perdonar. Porque en este caso los fariseos y en este caso Judas no se quisieron arrepentir, no quisieron cambiar, no quisieron confesar su pecado, prefirieron morirse en esas condiciones. Terminamos, hermanos, terminamos. Hebreos capítulo 4. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Ante el bien todas las cosas están desnudas, abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Y el escritor se está diciendo a la iglesia, que era un reposo, cierto, era un reposo. Procuremos entrar, no cometamos el mismo error que cometieron los judíos del tiempo de Moisés, no cometamos el mismo error que cometieron los escribas y fariseos del tiempo de Jesús. Si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, la entrada al cielo está libre, la entrada al cielo está libre. Las únicas barreras que se encuentran para ir al cielo las ponemos usted y yo. Nosotros ponemos las barreras para entrar al cielo. Terminamos. La palabra de Dios nos está dando hoy, dice que es una espada cortante y que ante ella estamos desnudos. La palabra de Dios nos está dando. Analicemos con la sinceridad. La palabra de Dios es penetra en nuestro corazón. Al día de hoy, después de 2000 años, las personas se les ha predicado el Evangelio. Saben lo que tienen que hacer, saben lo que tienen que obedecer, pero no lo están haciendo. ¿Y sabes lo que nos va a llevar a eso? A la muerte eterna. Los cristianos, ya sabemos los mandamientos de Dios, ya sabemos lo que tenemos que hacer, y no cambiamos, y no obedecemos, nos va a llevar a la muerte. Número 1, espiritual, y segundo, a la muerte eterna. La blasfemia, el pecado contra el Espíritu Santo es una advertencia del Señor contra los fariseos.
Si ustedes no se arrepienten, no van a ser perdonados. Hermanos, vamos a procurar entrar al cielo, más miserables como Dios. Vamos a